Star Wars es sin duda una de las sagas fílmicas más famosas, exitosas y reconocidas de todos los tiempos, con películas, videojuegos, novelas, cómics, series de televisión y demás, que construyen un universo galáctico muy complejo y diverso. A pesar de ser parte de un universo ficticio, tiene muchos elementos que retratan la realidad desde diversas perspectivas, pero es sin duda el concepto de guerra la clave de su universo y lo que la saga ha usado de cimiento para construir toda su historia narrativa. A todo esto cabe preguntarse cómo es fundamentalmente percibida la guerra a lo largo de la franquicia y cómo es que este concepto ha ido evolucionando a lo largo de todas sus películas. Esas serán preguntas que responderemos en este video. Pero antes de comenzar iré de frente al grano para no hacerte perder tu tiempo. El 10 de diciembre de 2016 se estrenó la que para mí es la mejor película de la saga, pero que ni siquiera es parte de alguna de las trilogías originales, sino que es una historia derivada de estas, y que está situada entre el episodio 3 y el 4. Sí, me estoy refiriendo a Rogue One, por lo que le dedicaré una serie de videos al universo fílmico de Star Wars, empezando con este video hasta el 10 de diciembre, fecha que le haré un video especial a esta cinta, para tratar de argumentar mi punto y decirte por qué Rogue One es la mejor película de todo el universo fílmico de Star Wars. Si alcanza tiempo hablaremos de la tercera trilogía, porque no la incluiré en esta serie de videos, ya que Rogue One está narrativa y cronológicamente situada muchos años antes de esta saga, pero depende de ustedes. Si les llega a gustar este material haré un análisis aparte. Así que estén al tanto, métanle un buen like al video, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Bien, empezamos. La guerra es sin duda uno de los fenómenos sociales más antiguos que tiene la especie humana, y es ocasionada por la lucha entre dos o más bandos que buscan diferentes intereses, siendo estos principalmente políticos, ya que la guerra es una herramienta para el mantenimiento del poder. A su vez trae consigo causas y consecuencias económicas, sociales, territoriales, entre otras. En el universo de Star Wars, los conflictos que se presentan tampoco se escapan de ser luchas por el mantenimiento del poder. En este sentido, otro de los elementos claves de todo este universo es la fuerza, y es también en gran parte responsable de los conflictos que se presentan alrededor de la galaxia. Bueno, en realidad no exactamente la fuerza como tal, sino la forma como se usa, ya que esto genera que existan dos polos opuestos en constante lucha, porque pensémoslo por un rato. Por ejemplo, en todas las trilogías la lucha es causada directa o indirectamente por usuarios de la fuerza, como los Jedis o los Sith. Pero ¿qué es en sí la fuerza? Lo definiríamos como un ente metafísico y espiritual que rodea toda la creación, y de cuya utilización parten dos polos opuestos, el lado luminoso y el lado oscuro, aunque en la segunda trilogía, que en realidad vendrá a ser la primera, hay otra explicación un tanto más biologicista sobre la naturaleza de la fuerza, pero ya lo veremos más adelante. El lado luminoso está compuesto por la bondad, la benevolencia y los actos desapegados de cualquier interés material, como la curación. En cambio, el lado oscuro se compone por la ira, el odio y el miedo. A pesar que la fuerza está presente casi en toda la creación del universo, existen solo unos cuantos que lo pueden usar, siendo estos los llamados sensibles a la fuerza. Y como ya lo mencioné antes, estos dos lados han generado que existan dos tipos de usuario que recurren a su uso, siendo el orden de los Jedis la que usa el lado luminoso y la de los Sith el lado oscuro, generando conflictos enormes a lo largo de la historia de la galaxia. Esto lo pueden encontrar en el universo expandido de Star Wars, que está presente en las novelas, cómics, series y demás creaciones de la saga, que explican más a detalles cómo ha sido esta lucha. Así que les recomiendo revisarlo. También hay canales de YouTube especializados en contarte todo esto, por si te da flojera leer. Comenzaremos analizando la primera trilogía, que empezó casi a finales de los años 70. La premisa central gira sobre la búsqueda del héroe por encontrar su destino en una aventura que lo hará descubrir un universo muy complejo y sumido en el caos de una enorme guerra civil entre las fuerzas rebeldes y el Imperio Galáctico, que es un orden político autoritario que ha surgido de las cenizas de la antigua República. Sí, muy similar a la historia de la antigua Roma. En este escenario el héroe protagonista es Luke Skywalker, un joven habitante del planeta Tatooine, digamos que un completo desconocido y un personaje algo irrelevante si lo comparamos con la enorme dimensión de lo que está pasando en ese momento en la galaxia. Todo lo que ocurre para aquel, una persona totalmente alejada de la guerra civil galáctica y que se dedica a vender partes mecánicas de dudosa procedencia,
se termina involucrando en la guerra es principalmente por su pasado familiar, que desconoce totalmente, pero que a lo largo de las 3 películas de esta trilogía, Luke se irá transformando y madurando como persona. En esta primera parte te presentan escenarios bélicos cargados de heroicidad y misticismo, esto usando el carácter místico de la fuerza para darle un componente espiritual a la historia. Digamos que en cierta medida Luke es persuadido por un antiguo maestro Jedi y amigo de su padre llamado Obi-Wan Kenobi, que de cierta forma ha sido una especie de vigilante y de protector de Luke desde las sombras durante toda su vida, para mantenerlo alejado de su padre, el cual es el antagonista de esta historia, y que ya sabemos quién es. Obi-Wan creía que Luke era la única esperanza de la galaxia para librarse del poder tiránico del Imperio, así que motivado por esto lo entrenó para que termine siguiendo el mismo camino de su padre, pero a su vez Obi-Wan, con su muerte ante los ojos de Luke y en manos de Darth Vader, el padre de Luke, le terminó dando razones para que éste se sienta más comprometido con la causa rebelde. Uno de los aspectos filosóficos que tiene la fuerza dentro de esta primera parte es un pensamiento que está ligado a la concepción del destino, que es presentado como su voluntad para cada individuo. Luke termina aceptando este destino al final de la primera película, y en la segunda inicia su entrenamiento para convertirse en un Jedi, pero es su apego emocional a sus amigos lo que le terminan generando dejar inconcluso el entrenamiento, ya que empieza a sentir que están en peligro, lo que lo lleva a descubrir su pasado familiar, hasta ese momento oculto de una forma muy tortuosa. Y es quizás esta parte la que marca una separación definitiva entre el Luke del episodio 4 con el Luke del episodio 6, porque hasta ese momento su visión era la de un joven ingenuo, confundido y abruptamente involucrado en todo este escenario violento, que si bien las películas muestran como aventuras épicas y luchas por la justicia, no dejan de tener una crudeza escondida, esto quizás basado en la vida de varios jóvenes que a lo largo de la historia se han visto involucrados en escenarios bélicos, principalmente por el contexto. Sus lazos amicales también son interesantes, porque por un lado comparte espacio con un contrabandista que le da igual todo lo que pasa en la galaxia llamado Han Solo, que es lo contrario a una figura heroica, pero que sin embargo muestra tener un compromiso escondido con asuntos desapegados de lo material, y quizás algo que ha hecho que este personaje sea uno de los más icónicos de la saga, llegando inclusive a poseer su propia cinta, es su cinismo con el que enfrenta los problemas. Han mira la guerra como la oportunidad de obtener algún beneficio, pero poco a poco va cambiando de visión y se termina comprometiendo con la causa rebelde y enamorando de la princesa Leia. Su participación junto con la de su compañero de aventuras Chewbacca le da cierto respiro cómico a la historia. Han es un personaje que aporta un equilibrio narrativo entre lo serio y lo cínico, que terminan dándole un carácter más digerible al escenario de guerra que estamos viendo. Este tipo de personajes crean un balance, es por eso que se vuelven tan entrañables y hace que quieras tener la seguridad y confianza que Han mostraba a lo largo de las cintas. Otro de los personajes claves es la princesa Leia, hermana de Luke, que es sin duda el mejor personaje que tiene la saga. Hay una tendencia absurda de escribir personajes femeninos para hacer de ellas damiselas en peligro o desarraigarlas de su feminidad, como si para ser ruda o valiente tuviesen que imitar a un varón, y esto muchas veces no está narrativamente justificado. En este sentido, la princesa Leia es lo contrario a estas concepciones. Es un personaje destacable en muchos sentidos, es una líder nata, alguien muy comprometida con las causas que ella considera son las correctas, pero sobre todo muchas veces es ella quien toma las iniciativas para hacer las cosas, un personaje muy empoderado para esta época, donde todavía se seguía viendo a los personajes femeninos como secundarios. Del lado antagónico, la figura de Darth Vader es la más importante y emblemática, pero en esta saga considero que no es tan analizable como si lo es en la siguiente, a pesar que en esta trilogía se catapultó como uno de los villanos más icónicos de la historia del cine, principalmente por su legendaria frase. Lo que más destaco de su participación no es que se haya vuelto guapo y joven como fantasma, sino que Luke logra demostrar que había bondad dentro de él, algo que es notable porque Darth Vader se originó básicamente por la destrucción y el caos que generó las guerras clónicas. Entre los personajes secundarios hay muchos que son memorables, pero es quizás la dualidad que hacen los androides R2-D2, popularmente conocido como Arturito, y C-3PO, más conocido como C-3PO,
las que más destacan. Por un lado, Arto es arriesgado, comprometido y fiel, y por el otro, Citripio es cauto, receloso y algo quisquilloso. Pero es justamente este carácter que a veces varía la que hace que la historia no se estanque o quede relegada solo a los personajes principales. En conclusión, la primera trilogía funciona básicamente por tres motivos. La primera, por la ligereza en su narrativa. A comparación de otras películas del mismo estilo, Star Wars no se pierde tratando de presentarte algo demasiado estructurado en un inicio. Es simple, los buenos, o sea, la Alianza Rebelde, luchan contra los malos, el Imperio Galáctico. No necesitas saber más. El segundo motivo es sin duda el elemento místico que le mete Lucas a su narrativa, con el uso de la fuerza, la que termina dándole un carácter muy espiritual pero a su vez emotivo, porque la conexión con la fuerza no es la de aceptar las creencias ciegas en algún ente, es la de sentir su presencia en todo lo que existe y la creencia que podemos estar conectados en cuerpo y alma con esta energía que viene de la creación. Este carácter simbólico de la fuerza definitivamente le da un tono muy entrañable a esta saga. El tercer motivo es que los personajes son reconocibles por alguna particularidad. Como hemos mencionado en algunos casos, Lucas se toma la molestia de darle características particulares a muchos de ellos, e inclusive a los secundarios como Lando Calrissian o el cazarrecompensas Boba Fett. Hasta acá llegamos con este video. Nuevamente, si quieren ver más de este tipo de análisis, acá les dejo más videos. Visiten mi canal y ya nos estaremos viendo en las siguientes entregas de esta serie.